Amar y ser amado es uno de los anhelos más profundos de las personas. Hoy vamos a hablar del amor y vamos a usar como base para profundizar en este gran tema la Sagrada Escritura. En esta, el tema del amor aparece desde el primer libro. Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano?, echándole en cara que no ha cuidado de él ni lo ha amado, sino que lo ha matado. Según los exégetas, el tema de la fraternidad es central en el Génesis. La responsabilidad por el otro también se ve en los mandamientos entregados por Dios a Moisés. De los 10 mandamientos, 7 hacen referencia al amor al prójimo. El conocimiento y la práctica del amor en la Sagrada Escritura se va desplegando y viviendo, en primer lugar, en el grupo de los de la misma sangre, religión, y paulatinamente en el emigrante, el forastero, el distinto. En el Levítico queda consignada ya la primera meta: amarás al prójimo como a ti mismo. En los libros proféticos se observa también esta referencia al amor al prójimo, especialmente a través de la misericordia y la justicia, practicadas a los más pobres y oprimidos. En el Nuevo Testamento, el amor fraterno se presenta como sacramento del amor de Dios, entrega a los hombres y comunión trascendente con ellos. Es un amor sin comparación alguna en la experiencia humana, pues se trata de una relación universal. El punto singular se encuentra en la persona de Cristo resucitado, el amado del Padre. Cumplir la voluntad de Dios consiste en la capacidad de amar y conocer que esa exigencia del amor es querida por Dios en nuestras relaciones interpersonales. Pero el Nuevo Testamento deja bien a las claras que el amor y la capacidad de amar son dones de Dios, que fue quien nos amó primero. El misterio de la regeneración filial conlleva la reconciliación previa. El amor procede de Dios y todo el que ama es engendrado por Dios. La filiación divina del hombre se discierne por la conducta que se practica con los enemigos y desiguales, como refiere San Lucas en el Evangelio, que dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando por ello nada, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para buenos y malos. San Pablo, por su parte, nos enseña que la filiación divina y el ágape, es decir, el amor fraterno, proceden ambos del Espíritu de Cristo. Por otro lado, queda claro que la intención de los distintos autores de los Evangelios es subrayar que ambos mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo, son semejantes. Amando al hombre, estamos afirmando amar a Dios, y amar a Dios auténticamente es penetrar en su corazón, en cuyo centro está el hombre. En un contexto preciso, pero al mismo tiempo universal, San Pablo afirma que sin la caridad ninguna acción tiene valor y mérito para con Dios. Haced todo con amor, dice San Pablo a los de Corinto. La caridad es como ese termómetro que discierne y descifra los corazones y las mentes. Solo desde la experiencia de la fe podemos entender cómo en esa experiencia humana elemental, que es el encuentro con el otro, existe un tercero. El cristiano sabe que ese tercero es Dios y es la fuente y cauce del verdadero amor. Por ello, el Vaticano II afirma que solo a través del don sincero de sí es como el hombre se hace plenamente humano. El don sincero de sí consiste en convivir y vivir para. Vivir con y para alguien rescata nuestra libertad de la arbitrariedad, haciendo posible la realización de la verdad sobre el bien. Se puede decir que la caridad, según la magistral definición de Santo Tomás de Aquino, implica tanto amar el aspecto interpersonal, es decir, amar a alguien, como su aspecto objetivo veritativo, querer el bien de la persona. Tendrá formas y maneras existenciales diversas: amor de amistad, paterno-filial, fraternal, amor sexual, amor virginal, etc. Pero en el fondo no hay clases de amores, sino modulaciones diversas del mismo amor. Lo que sí hay, en cambio, es amor o egoísmo, es decir, falso amor de sí mismo. Este falso amor necesita la redención y será la fuente de numerosas acciones y pecados en los que nos detendremos después. La parábola del buen samaritano no deja dudas. Mi prójimo es todo hombre que me sale al paso y necesita de mí. Los otros no son mi prójimo hasta que yo no me aproximo, me encuentro y me comunico con ellos. Para el doctor de la ley y el levita, el prójimo era el judío. El hecho de pertenecer a un pueblo le confería tal calificativo. Sin embargo, para Jesús, el prójimo no existe si el amor no lo encuentra. Esta catolicidad del amor fraterno comprende al cercano y al de lejos. En su apología contra los gentiles, Tertuliano nos ofrece un testimonio de primera mano sobre la vida de los cristianos primitivos. Allí leemos que los paganos, admirados de la fraternidad que se entablaba entre los seguidores de Jesús, decían: mirad cómo se aman. Sin duda, esta concepción de la Iglesia como comunidad fundada en el amor, donde todos, con sus flaquezas e imperfecciones, tienen cabida, fue el fermento que facilitó la expansión de la fe. Y deberíamos preguntarnos con espíritu crítico:
si no habrá sido precisamente el decaimiento de esa concepción y su sustitución por otro demasiado legalista la que ha determinado el retroceso. Si respondemos afirmativamente, debemos entender que para que la Iglesia brille más, debe apostar sobre todo por el amor. San Juan nos ha regalado una preciosa comprensión del misterio de Dios, que es específicamente suya. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, dice en la primera carta de San Juan 4:16. Esta es la vía de la caridad, clave para comprender a Dios y para entender la fe, así como criterio de la veracidad de la fe. Lo repite tantas veces que parece una obsesión del apóstol, sobre todo en esa carta que hemos mencionado. Y no es para menos, porque quien no ama tiene vetado el acceso a Dios y a la verdad misma, porque Dios es amor. Juan expresa con toda radicalidad que quien no ama sencillamente no tiene fe. Está claro que Dios no puede ser acogido directamente si se rechaza su presencia sacramental en el prójimo, pues todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. Decir que se ama a Dios mientras ignora su presencia en el hombre es la peor de las mentiras, ya que dice San Juan, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. La fidelidad a la fe tiene por norma más segura la caridad fraterna. El amor es un atributo que compete a Dios por excelencia. Dios es amor. Y este amor divino se manifestó históricamente en Jesús, imagen del amor entrañable del Padre, de suerte que ver a Jesús es ver a Dios. Y sobre el trasfondo del ejemplo de Jesús, el apóstol no deja de exhortar al cumplimiento del mandato nuevo. Dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Si Dios nos amó, de esta manera también nosotros debemos amarnos unos a otros. Sumamente realista, Juan insiste, en una fe operante que actúa por la caridad, traducida en obras y gestos concretos. Dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. Y recuerda el hecho frecuente de aquel hermano que, abundando en bienes, pretende llegar a Dios cerrando su corazón al indigente. La caridad asegura la victoria sobre el mundo, es decir, sobre las potencias del mal. Porque si todo el que ama ha nacido de Dios y el que ha nacido de Dios vence al mundo, resulta que el amor es el agente de una transformación universal, principio de una nueva humanidad. Nos sigue diciendo San Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Un amor gratuito y desinteresado que no mira a la recompensa ni obra por temor al castigo, pues no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. El que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Para la posibilidad de amar a los enemigos es central el perdón. Amar a quien nos ofende requiere previamente el perdón a quien nos ha ofendido. Solo desde el amor de Dios y desde la súplica cotidiana del Padre Nuestro puede hacerse una realidad auténtica. Pero es que el problema en el hombre no es la falta de claridad en la doctrina, sino la reticencia de la voluntad ante un mal objetivo como es la ofensa. La voluntad debe dejarse guiar por la alegría de contentar al Señor, participando de sus mismos sentimientos, pensamientos y acciones. La moral concreta algunos puntos de actuación en este aspecto, como por ejemplo que quien perdona ha de tomar siempre la iniciativa del encuentro, porque así lo hace el Señor, sale a nuestro encuentro todos los días. Y si no es posible el encuentro, sigue siendo posible el perdón. Se puede perdonar al otro en lo más profundo del corazón. Perdonar al otro significa desearle su mayor bien, aunque el olvido de la ofensa no sea automático desde un punto de vista psicológico. Aún perdonando de corazón se puede pedir la justicia, la reparación del mal causado, nunca por espíritu de venganza, pero sí siguiendo los dictámenes de la virtud de la justicia. Continuamos preguntándonos, ¿cómo ejercitarnos en el amor? Cuando el hombre no vive como hombre por embotamiento de los bienes de la tierra o por carecer de lo necesario para la dignidad, se ofende gravemente al Creador. Por ello la justicia es elemento necesario para que se pueda ejercer la caridad. Dar a cada uno lo suyo es la definición más extendida de la justicia. Mientras existan injusticias en el mundo, el ejercicio del amor será dificultoso. Las exigencias de los papas en esta materia son grandes. Cada uno de los miembros de la Iglesia está llamado a aliviar las miserias de los que sufren cerca o lejos, no solo con lo superfluo, sino también con lo necesario. La moral recuerda aquí criterios concretos de actuación, como por ejemplo considerar con objetividad las necesidades del prójimo. En un segundo lugar, ponderar la relación entre bienes acumulados y necesidades propias actualizadas, para no acumular más de lo que necesitamos. Y en un tercer lugar, examen riguroso en esta materia para no caer en el entorno materialista y consumista de nuestra época. Especial mención merece la limosna, que es un signo, aunque limitado, de opción por los pobres. La limosna que puede ser económica o de escucha, de tiempo. A fin de cuentas,
muestras una limosna, un gesto de amor y caridad. En el ejercicio de la caridad, la Iglesia ha recordado siempre la importancia de las obras de misericordia, que el Catecismo de la Iglesia define como las acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Entre las primeras se encuentran la asistencia material al necesitado, es decir, alimentar, calmar la sed, vestir la desnudez, la visita y cuidado de los enfermos y encarcelados, la hospitalidad para con el peregrino y el transeúnte, y el respeto debido a los muertos. Entre las segundas, la enseñanza y prudente consejo a los ignorantes, la práctica de la corrección fraterna, el perdón sin condiciones a quien los agravia, el consuelo de los que lloran, la paciencia con los defectos del prójimo que nos causa dolor y el sufragio por los difuntos. Pero no solo hay pobres materiales, sino también hay pobres espirituales, y esta pobreza, en mayor o menor medida, la tenemos todos. En nuestro entorno deshumanizante proliferan hoy los nuevos pobres. Puede ser que estén repletos de bienes materiales y en cambio que ayunen de personalidad, valores y vivencias. Ancianos solitarios, viudos en soledad, enfermos crónicos y mentales, sufrientes de la violencia de género, personas poliadictas y un largo listado de personas vulneradas en lo más íntimo de su dignidad. Por ellos habrá que orar de forma especial, habrá que corregir como nos dice el Evangelio y enseñar todo aquello que desconocen, tanto en el plano humano como en el plano sobrenatural. Hablando de la caridad, debemos también hacer mención de su antagonista, el pecado. Todo pecado es un acto de desamor a Dios. La falta objetiva es posible contra la virtud de la caridad, ya sea cuando se actúa directamente contra el mismo amor fraterno, como en los pecados de comisión, o bien porque no se secunden sus exigencias positivas, con los pecados de omisión, bastante frecuentes. Los pecados de comisión pueden ser internos o externos. En cualquier caso, se trata siempre de una oposición directa contra el prójimo. Tomás de Aquino señala hasta 10 pecados que se oponen a la virtud de la caridad, como puede ser el odio, la acedia, la envidia, la riña, la discordia, el escándalo, el cisma, la guerra, la seducción y la cooperación. Me voy a detener un poquito ahora en algunos de ellos. En primer lugar, el odio, también llamado enemistad interpersonal. Es el acto de abominar del otro, desearle el mal, alegrarse con sus desgracias. La gravedad de este pecado es grande. Nos dice San Juan, todo el que odia a su hermano es un homicida. Es la sentencia severa de Juan. El odio es ciertamente una de las causas de muerte y desolación privada y colectiva que arrastra a los pueblos enteros a la guerra. En segundo lugar, la envidia. Es uno de los llamados tradicionalmente pecados capitales, origen y fuente de muchos otros vicios. Se la define como una especie de tristeza o malestar ante el bien del otro. Envidiar conlleva desatender lo que uno es y tiene para fijarse morbosamente en el otro. La envidia es un pecado grave opuesto a la caridad, que considera siempre mejores a los demás, doliéndose de ello. Su culpabilidad puede disminuir por la imperfección de la acción o porque el mal deseado al otro no es de suyo grave. En tercer lugar, nos fijamos en la difamación, que es un pecado bastante frecuente. La difamación es en general la falta de respeto que se hace ya sea con la lengua, con la escritura o con los gestos contra el prójimo. Generalmente la difamación es oral y la escritura la recoge en varios lugares, como por ejemplo en el Eclesiástico y en la Carta de Santiago. Independientemente de si es calumnia, invención de algo injurioso del prójimo, o murmuración, es decir, contribuir a extender los defectos o pecados del prójimo, los comentarios irrespetuosos y los juicios negativos son acciones frecuentes que acarrean en la mayoría de las ocasiones un mal que el pecador no repara en el mundo interior del afectado. En cuarto lugar, nos podemos fijar en el escándalo. Es un dicho, hecho o omisión, aparentemente o realmente malos, que pueden ser ocasión de pecado para el prójimo. Es una de las conductas más reprobadas por la Sagrada Escritura. Consiste en la trampa o tropiezo que nos hace caer. También puede significar todo lo que provoca en el otro una reacción mala. No es necesario que el prójimo vaya a pecar directamente a consecuencia de dicho hecho u omisión del pecador. Bastaría con el impacto moral que tiene la conducta escandalosa. Lo podemos llamar también dar un antitestimonio. Y por último, y ya para concluir el vídeo, quiero terminar con una frase que igual se te ha pasado desapercibida, y es: si todo el que ama ha nacido de Dios y el que ha nacido de Dios vence al mundo, resulta que el amor es el agente de una transformación universal. Impulsemos, por lo tanto, la revolución del amor.